Para concluir este panel, cedo la palabra al doctor Carlos Oé Vázquez, director general de Política Criminal y Penitenciaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Adelante, por favor. Muy buenos días. Primero agradecer a don Aníbal por la invitación. Muchísimas gracias. Comenzaré rápidamente. Y quizás el tema de la ponencia es esa, si es que efectivamente la criminalidad en el Perú es una realidad o simplemente una percepción, como se ha mencionado en más de una oportunidad. Miren, esta filmina muestra un pantallazo del Comercio del año 2011, donde nos dice, y esto lo vemos todos los días los ciudadanos, abrimos el periódico, prendemos la televisión, y acá el Comercio nos dice que en los últimos 3 años, los delitos, miren ustedes, los delitos graves además crecieron en 50%. Cita cifras de nuestro gran amigo Juan Urmachano, cifras del Ministerio Público. Cuando uno ve hacia abajo la gráfica, no encontramos dónde está ese sustento del 50%, lo que encontramos es una gráfica de crecimiento, efectivamente, ¿no es cierto?, de denuncias a nivel de delitos graves, entre el año 2008 al 2010, de 110.000 a 114.000. Perú 21, del 2014, refiere de que en el 2013 se registraron en la libertad alrededor de 29.000 delitos. Nuevamente, 29.000 delitos. El 60% de estos fueron perpetrados en Trujillo, donde 27 de cada 100 personas son, según cifras del Ministerio Público, asaltadas. Yo, por si acaso, soy trujillano, entonces tengo esa digamos, hay también, lo voy a hablar más de un rato, Lucía Dagmer dice que existe percepción mediata e inmediata. Quisiera luego explicar eso. Entonces, 2 diarios nos dicen de que en el Perú la criminalidad, especialmente los delitos, se han incrementado vertiginosamente, incluso en más del 50%. Entonces sale una autoridad como el exministro del Interior, Wilfredo Pedraza, y él dice que la criminalidad no ha aumentado, por el contrario se ha reducido, que es una percepción que tiene el ciudadano, y entonces el periódico al siguiente día le pone este pantallazo y le dice, y se pregunta el periódico y le transmite a la colectividad dónde vive el ministro, si realmente vive en el Perú, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Y además el ministro del Interior de aquel momento dice de que si bien cifras del observatorio refieren de que se ha aumentado en un 80% entre el 2000 y el 2011, estas no coinciden con las cifras de la Policía Nacional. Un dato más, cifras de INEI a través del ENAPRES. Yo reconozco en la ENAPRES, en la Encuesta Nacional de Programas Estratégicos, nuestra cifra más fuerte en temas que lo voy a explicar luego, que es el tema de la tasa de victimización, y además que se desarrolla, corrígeme don Aníbal, a nivel nacional en más de 55.000 hogares, aunque la batería de seguridad ciudadana se realiza alrededor de 30.000 de ellas. La muestra es más que representativa. Luego una tasa de victimización del INEI nos muestra, quizás en esa fundamentada el ministro Pedraza, nos muestra que entre el 2011 y el 2014 las tasas de victimización se redujo aproximadamente en 10 puntos porcentuales. No obstante ello, otro pantallazo del Comercio nos dice que la percepción de inseguridad ciudadana registra un 86,7%. Este recuento solamente le he querido hacer para preguntarnos en este país, y estoy seguro que hoy día que hemos escuchado tantas cifras todos nosotros, nos preguntamos, ¿quién mide realmente la criminalidad en el país? ¿Cómo se mide la criminalidad del país? ¿Qué decisiones se toman sobre esas cifras? ¿Cómo podemos entenderlas? ¿Quién es el responsable de explicarle a la comunidad en qué situación realmente estamos? ¿Cómo las instituciones que hoy día han abordado el tema de las estadísticas, que ha pasado desde la policía, el Ministerio Público, el Poder Judicial, el INPE,
el INEI, cómo habla cada una de estas cifras con respecto de su otro par. Y quizás es el reto que hoy día nos acoge, el día de hoy es cómo mejoramos esas cifras, cómo comunicamos, cómo deben entenderse, cómo poder explotarlas realmente. Y quizás ahí va mi ponencia el día de hoy. ¿Cómo se mide la criminalidad a nivel mundial? Y a nivel mundial nosotros tenemos esa pirámide, no es mía, es de un reconocido criminalístico que es Cepeda Leucona, y él refiere de que al poner esa pirámide, esas son, entre comillas, los grandes fuentes de información que se tiene a nivel de distintas instituciones, que hoy día, por cierto, las han mencionado. Hacia abajo, en la primera línea abajo, la más grande, es, digamos, la información de todos los delitos. Esa información no la contamos, quizás la cuenta solamente el ciudadano, si pudiéramos revisar todo, incluso ni siquiera el ciudadano. Además, el ciudadano, según refieren los estudios, tiene un concepto de delito totalmente distinto al jurídico, lo que puedan levantar la información. Por ejemplo, el ciudadano no hace distinción de lo que es una falta de lo que es un delito. El ciudadano, para él, el hurto de un celular sigue siendo un delito y punto, ¿no es cierto? O una violencia familiar, para el ciudadano no es un tema de faltas o de infracción, es un delito, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de delito de que maneja la comunidad es totalmente distinta, muchas veces, por no decirla toda, respecto a la que las instituciones podemos manejar jurídicamente como el tema de delito. Pero están, por ejemplo, los delitos denunciados, que no son todos los delitos, ¿no es cierto? Están los delitos enjuiciados o que llegan al Poder Judicial, que tampoco son todos los delitos. Ya cada vez llega menos en el embudo, le decimos una figura de embudo, y finalmente al sistema penitenciario llegan quizás solamente los condenados, es decir, el porcentaje mínimo de los que realmente han cometido un ilícito. Por eso es de que, en efecto, acá están los distintos instrumentos que existen a nivel internacional. En primer lugar, las encuestas de victimización, la denunciabilidad fiscal, la denunciabilidad policial, la estadística judicial, la estadística penitenciaria, que se ha hecho referencia al día de hoy. No voy a entrar a este cuadro porque cada uno de estos instrumentos tiene una finalidad, sino que lo voy a explicar con este gráfico. Imaginemos que esta línea es, digamos, si tuviéramos una cifra, el total de delitos que se cometen en el Perú. No tenemos la cantidad, pero digámosle que existiera esa cifra, es digamos, la superficie del mar, ¿correcto? El instrumento a nivel internacional que se aproxima más a poder medir variaciones de criminalidad en un país a nivel internacional, en los estados más modernos que existe, es la tasa de victimización. La tasa de victimización sería esta de acá, digamos, ese ejemplo, y es la que más se acerca a la superficie, digamos, del mar en términos de delitos. ¿Por qué? Por una sencilla razón. La encuesta de victimización se realiza al ciudadano, a los hogares. Nosotros somos alrededor de 30 millones de habitantes. Estos 30 millones de habitantes estamos en cerca de 7,5 millones de hogares, ¿no es cierto? Entonces las encuestas se realizan a hogares y lo que nos muestra es de que indistintamente si usted denunció o no denunció el delito, si usted sufrió un delito en un periodo, digamos, de los últimos 12 meses. Por eso que casi es unánime a nivel internacional decir que la tasa de victimización es la que más se aproxima a medir con eficiencia una variable interesante. No es que reemplace a todos los instrumentos, sino variaciones de criminalidad, si ha aumentado o ha reducido, que es algo interesante a tomar en cuenta, en primer lugar en el Estado. Porque mirábamos una información del comercio donde decía que el 50% de los delitos había crecido en los últimos 3 años. La otra sería esta de acá, que es la tasa de denunciabilidad, ¿correcto? O la denuncia, que está mucho más abajo de la victimización.
Según cifras de la ENAPRES, alrededor de 12%, del 100% de delitos o de víctimas, solamente el 12% de ellas denuncia, 15 actualmente, digamos 1 de cada 10 que sufre un delito solamente concurre, y concurre por muchas, no concurre por muchas circunstancias, no confía, digamos es una pérdida de tiempo, etcétera, no conoce la autoridad, y esto entre la denunciabilidad y la tasa de victimización se conoce como la cifra negra, ¿no es cierto? Por tanto, luego estaría hacia mucho más abajo la estadística policial. ¿Por qué? Porque la Fiscalía recibe, además de la estadística de la denunciabilidad policial, otras que llegan de oficio o que van directamente. Mucho más abajo todavía incluso la estadística judicial y finalmente la estadística penitenciaria. En el Perú, ¿la delincuencia es percepción o realidad? Es ambas. Y es que seguridad ciudadana tiene dos variables para poder entenderlas, y yo no quisiera irme sin poder explicarlo esto, es que victimización es el elemento objetivo de la seguridad ciudadana y percepción es el elemento subjetivo de la seguridad ciudadana. ¿Por qué digo objetivo? Porque es lo que realmente sucede. ¿Por qué digo subjetivo? Es porque lo que se siente o lo que se cree que pueda suceder en el país. Voy a hacer un ejemplo y quisiera que todos acá me ayuden para poder entenderlo objetivamente y subjetivamente, incluido yo. Los que estamos acá, levanten la mano de los que estamos acá, quienes han sido víctimas de un delito en en este año que va. Por favor, ayúdenme, quienes han sido víctimas de un delito de todos los que estamos. Si vamos a ver, miren, sigan por favor, 2, 3, 4, uno que quiso hacer, o sea, ha sido tentativa, 5, 6, 7, 8, 9, alrededor de 10. De todos los que estamos hoy día acá, 10 han sido víctimas de un delito. Pero levanten la mano los que se sienten inseguros en Lima este año. Y ahí le damos la razón al ENAPRES. Es decir, 3 de cada 10 son víctimas, pero 9 de cada 10 se siente inseguro. Cuando dice el ministro del Interior de que hay una percepción, claro, hay un temor. Él no quiere decir de que no exista la delincuencia, pero él también dice, o quiso decir, de que en los últimos años hay una reducción del 10%. ¿Por qué sigue siendo un problema esto? Quizá voy terminando, tenía otras cosas, pero ¿por qué sigue siendo un problema? Porque, haciendo un ejemplo con don Aníbal, decíamos, sí, aunque esto está mal estadísticamente, ¿cuánto sería traducir este 30% en temas numéricos de peruanos? Y hacíamos un ejemplo de que aproximadamente en el 2011, 5,5 millones de peruanos habían sido víctimas de un delito, y 3 años después, con la reducción aproximadamente, digamos, quizás es un mal ejemplo, pero estadísticamente, pero quiero hacer ese ejemplo, se había reducido en más de 500.000, pero sigue siendo 5 millones de habitantes. Sigue siendo un problema, ¿no es cierto? Entonces, y quiero terminar con esto de acá, por favor, si me permiten, nada más. ¿Por qué es que es importante que las instituciones que estamos acá tengamos una misma, confluyamos en una misma visión para poder trabajar la criminalidad? Este cuadro muestra cada una de las instituciones, hizo un estudio en el año 2012 de qué sistema informático utilizan, qué tipo de territorio utilizan, qué tipo de variables. Entonces, cada uno habla un lenguaje distinto, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, territorialmente, cada uno, lo han dicho, el Poder Judicial tiene 33 distritos judiciales, la Fiscalía también se une en esa competencia, la Policía tiene a niveles regionales, los penales no quedan en los mismos distritos judiciales, tiene su propia competencia, ¿no es cierto? Esto ha determinado, por ejemplo, que esta es, mientras que para el Ministerio Público la tasa de robo en denunciabilidad es una, la Policía tiene otra. Esta es una variable que se encontró entre el Poder Judicial y el INPE, entre lo que para el INPE son condenados y para el Poder Judicial son condenados. Las encuestas de victimización, por cierto, también en el Perú, cada una tiene una variable distinta. Me refiero además de la nacional o la pública y otras que se realizan, que tienen otras incluso hasta otras preguntas que se hacen.
Esto es lo que generó, por ejemplo, en su momento la diferencia entre homicidios o la tasa de homicidio, ¿no? En línea roja estaba el Ministerio Público y en línea azul la policía. Este es un pantallazo de la OEA, del observatorio, donde, claro, según muestran, el Perú aparentemente estaría en una guerra, aproximadamente 8.000 muertos anuales. Y lo cierto es de que creo de que, como quiero retomar las palabras de Juan cuando decía, o cerraba Juan, y que también quiero cerrar con eso, estamos en los momentos, mejores momentos en el tema de la estadística para, más allá de estos problemas que he mencionado, para unirnos, para lograr mejorar variables. Creo que cuando don Aníbal nos pusimos, una vez nos reunimos y dijimos revivir el CEIC que existió, digamos, en el 87 y fue desactivado. Hoy día nuevamente que el Comité Estadístico Internacional de la Criminalidad, donde estamos todas las instituciones, podamos reunirnos para entre nosotros uniformizar variables, lenguaje estadístico, informático, es el gran reto de que podamos nosotros en primer lugar entendernos estadísticamente con las variables. Cada uno tiene una política distinta sectorialmente, pero tenemos que encontrar hacia el Estado una metodología de cómo comunicar la estadística, aparejado, por cierto, al tema informático, ya que estamos también en un paso de política de interoperabilidad, y creo que ese es el gran reto. El gran reto hoy día, quizás don Aníbal y Juan han hecho un esfuerzo sobrenatural con el tema de los homicidios, contándolo uno a uno, pero no podemos seguir siempre así, nos toma mucho tiempo. Tenemos que llegar en un momento en que podamos, el CEI deje a las instituciones algunas mallas de recojo, que fue su mandato inicial, metodologías para que a nivel nacional la policía, la fiscalía, el Poder Judicial, el INPE, puedan recoger todos los penales, todas las fiscalías, todas las comisarías, ¿no es cierto?, todos los juzgados, las variables unificadas, y que podamos centralizarlas poco a poco, no siempre en tiempo real, pero progresivamente, y podamos comunicarle luego a la comunidad de que cada instrumento tiene una explicación, mide un fenómeno. Juan nos decía pues, claramente de que algo que no mide la victimización, por ejemplo, delitos donde el agraviado no es el ciudadano común y corriente, sino, por ejemplo, la tala, la trata, eso no se recoge en encuestas de victimización. La violación sexual, por ejemplo, muy poco tampoco se recoge en eso. Por tanto, todos los instrumentos son importantes en la medida que podamos explicarlo, y además, con eso yo concluyo, Lucía Dagmer decía hace poco cuando conversábamos, de que si en Chile se hubiese dado la información de que en los últimos 3 años la tasa de victimización se ha reducido en 10 puntos porcentuales, hubiera existido una fiesta nacional. Acá, por el contrario, no se ha explotado debidamente, los políticos no lo han podido manifestar correctamente, y creo que es cuando la data en el Perú, bien trabajada, pueda ser bien comunicada, creo que la comunidad podrá saber de qué problema está afrontando, dónde lo está afrontando y cuáles serían las políticas para exigirle a sus políticos.